Hola y bienvenidos a un nuevo video. La pena de muerte sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de la justicia penal y los países la aplican de maneras muy diferentes. Si bien algunas naciones lo han abolido por completo, otras continúan imponiéndolo para ciertos delitos. La experiencia del corredor de la muerte varía mucho según el lugar, el sistema legal y las opiniones culturales sobre la justicia y el castigo. Hoy te llevaremos a echar un vistazo a cómo son los condenados a muerte en todo el mundo. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. A partir del 2023, aproximadamente 2.500 personas están en el corredor de la muerte en los Estados Unidos. En la actualidad, 24 estados aplican activamente la pena de muerte, mientras que 23 estados y el Distrito de Columbia lo han abolido. La pena de muerte suele reservarse para delitos capitales como el asesinato, la alta traición, el espionaje y ciertos casos de abuso infantil. Los principales métodos de ejecución incluyen inyección letal, el método más utilizado que implica la administración de una serie de medicamentos para inducir la muerte. Electrocución utiliza la silla eléctrica para administrar descargas fatales. Cámara de gas implica la inhalación de gas venenoso. Pelotón de fusilamiento, un método alternativo permitido en algunos estados. Los condenados a muerte suelen pasar su última noche en régimen de aislamiento, a menudo con un contacto telefónico limitado con familiares o amigos. Las visitas están estrictamente reguladas, pero a veces se puede permitir que los familiares cercanos vean al recluso antes de la ejecución. A muchos reclusos se les da la opción de elegir una última comida, seleccionando entre una variedad de alimentos dentro de las regulaciones penitenciarias. Las solicitudes notables de última comida incluyen: Ted Bundy, el infame asesino en serie, optó por una comida sencilla de bistec, huevos y una papa horneada, junto con una taza de café. John Wayne Gacy, condenado por asesinar a 33 jóvenes, pidió un cubo de pollo frito KFC, papas fritas y una libra de fresas. Las ejecuciones suelen ser presenciadas por un grupo selecto, como la familia de la víctima, la familia del recluso, representantes de los medios de comunicación y funcionarios judiciales. El tiempo que se pasa en el corredor de la muerte varía ampliamente, y muchos reclusos esperan de 10 a 20 años más debido a las largas apelaciones o procedimientos legales en la corte. Número 19. El sistema de enjuiciamiento en China tiene una tasa de condenas excepcionalmente altas, alrededor del 99%, lo que lleva a miles de sentencias de muerte cada año. Los principales métodos de ejecución en China son los pelotones de fusilamiento y las inyecciones letales. Las inyecciones letales, legalizadas en la década de 1990, a menudo se administran en camionetas de ejecución móviles administradas por el Estado. En este proceso, los prisioneros condenados son asegurados a una mesa dentro de una camioneta especialmente equipada donde se administra la inyección letal. Existe una gran preocupación por la sustracción de órganos de prisioneros ejecutados, ya que sus órganos se utilizan con frecuencia con fines médicos y científicos sin ningún consentimiento. Amnistía Internacional ha identificado a China como el principal país ejecutor del mundo y se cree que el número de ejecuciones supera con creces el total combinado de todos los demás países. Las inyecciones letales se han convertido en el método preferido de China debido a los menores costos y la capacidad de llevar a cabo ejecuciones de manera más discreta. El uso de furgonetas móviles de ejecución agiliza el proceso, eliminando la necesidad de transportar a los reclusos a las prisiones. Sin embargo, las operaciones de estos vehículos siguen estando envueltas en secreto, con poca transparencia sobre las víctimas que a menudo son juzgadas y ejecutadas rápidamente. Número 18. Cada año las autoridades iraníes ejecutan a cientos de personas, según informes de Iran Human Rights y otras organizaciones de derechos humanos. Muchos condenados a muerte se enfrentan a importantes desafíos legales y a menudo se les niega el acceso a un abogado después de su detención. Esto da lugar a juicios injustos en los que las condenas suelen basarse en confesiones obtenidas mediante tortura. Recientemente, en la prisión de Rajai Shar, ya ha registrado un número de la reclusión en régimen de aislamiento para los condenados a muerte antes de su ejecución, lo que dificulta la comprensión de sus últimas horas. Por lo general, los reclusos están encadenados de manos y pies para evitar autolesiones o disturbios durante el transporte de los mismos. El proceso suele consistir en trasladar a los presos condenados a aislamiento el sábado y las ejecuciones se llevan a cabo el miércoles por la tarde.
Durante el confinamiento solitario, los prisioneros reciben solo comidas proporcionadas por el gobierno que a menudo se consideran no comestibles. En las secciones regulares de la prisión, a los reclusos se les permite cocinar por sí mismos, lo que lleva a muchos a descartar la comida proporcionada por el Estado. La visita final a la familia se describe como una experiencia especialmente desgarradora, a menudo considerada más dolorosa que la ejecución en sí misma. Número 17. El trato que reciben los condenados a muerte en Arabia Saudita sigue envuelto en secreto. Sin embargo, sí sabemos el número de ejecuciones del año pasado. En 2024, las autoridades saudíes llevaron a cabo 198 ejecuciones, la cifra más alta desde 1990. A pesar de las promesas de limitar el uso de la pena capital, Arabia Saudita ha aumentado las ejecuciones, haciendo caso omiso de las normas internacionales sobre juicios justos y garantías procesales. En particular, las ejecuciones relacionadas con las drogas han aumentado considerablemente. Además, el gobierno saudí ha utilizado la pena de muerte como herramienta para silenciar la disidencia política, apuntando contra ciudadanos de la minoría chií que participaron en protestas antigubernamentales entre 2011 y 2013. Entre mayo y junio de 2024, las autoridades saudíes también ejecutaron a 3 ciudadanos extranjeros en Siria y Nigeria. El aumento de las ejecuciones, en particular por delitos de drogas y disidencia política, contrasta marcadamente con las promesas anteriores del reino de limitar la pena capital. La comunidad internacional ha expresado su profunda preocupación por el desprecio de Arabia Saudita por los derechos humanos y el Estado de Derecho en su uso de la pena de muerte. Número 16. La pena de muerte en Egipto es una cuestión compleja y multifacética, determinada por los marcos jurídicos, los métodos de ejecución, las condiciones carcelarias y los factores demográficos. Egipto se encuentra entre los 5 países con mayor número de ejecuciones en todo el mundo. Entre 2018 y 2020, Egipto llevó a cabo al menos 241 ejecuciones, con un máximo de 152 en 2020, el más alto de su historia. Los delitos capitales en Egipto incluyen una serie de delitos, como el asesinato, las actividades relacionadas con el terrorismo y los delitos contra la seguridad del Estado. El principal método de ejecución de los civiles es el ahorcamiento, mientras que el personal militar condenado a muerte suele ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento. La información detallada sobre las condiciones del corredor de la muerte en Egipto es escasa. Sin embargo, los informes sugieren que los reclusos soportan periodos prolongados de aislamiento en las cárceles. También existe una gran incertidumbre sobre las fechas de ejecución y los reclusos tienen un acceso limitado al mundo exterior, incluido un contacto mínimo con la familia y el asesoramiento jurídico. Estas condiciones a menudo se describen como inhumanas y se enmarcan en lo que se conoce como el fenómeno del corredor de la muerte. Dado que Egipto es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, los sospechosos deben tener al menos 18 años en el momento del delito para poder optar a la pena de muerte. Número 15. En las últimas 2 décadas, casi 300 personas han sido condenadas a muerte en Indonesia y aproximadamente 186 han sido condenadas por delitos relacionados con las drogas. Entre 2013 y 2016, el país ejecutó a 23 personas tras una moratoria no oficial impuesta en años anteriores. El principal método de ejecución en Indonesia es el pelotón de fusilamiento. Por lo general, a los presos se les notifica con al menos 72 horas de antelación la fecha de ejecución y luego se les coloca en régimen de aislamiento. El día programado son transportados a un lugar remoto donde un pelotón de fusilamiento de 12 personas lleva a cabo la ejecución. El condenado puede elegir entre estar sentado o de pie y tiene los ojos vendados. Las entrevistas con los abogados revelaron que en 2015 los presos ejecutados fueron retenidos juntos en una sola habitación en los días previos a su ejecución. Un nuevo código penal indonesio promulgado en 2023 introduce un periodo de libertad condicional de 10 años para los reclusos condenados a muerte que muestren remordimiento y buen comportamiento, lo que podría permitir que su condena sea conmutada por cadena perpetua. Número 14. Mauritania tiene actualmente una moratoria de las ejecuciones, pero la información sobre los condenados a muerte sigue siendo muy escasa. Estos reclusos están detenidos por las mismas condiciones que la población carcelaria general y debido al hacinamiento, el aislamiento no es muy factible. La mayoría de los condenados a muerte están alojados en Bir Morhaine, un remoto centro desértico, lejos de sus familias y de las organizaciones de asistencia jurídica.
Pocos abogados están dispuestos a asumir estos casos, ya que se enfrentan a amenazas e intimidación de parte de los familiares. La legislación mauritana prohíbe la ejecución de menores de 16 años, pero los menores de entre 16 y 18 años pueden ser condenados a muerte. Legalmente, los presos condenados a muerte deben ser colocados en celdas especiales y monitoreadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para evitar fugas. En 2017, la asignación diaria de alimentos e higiene para los reclusos era menos del $1 por persona, una cantidad que no se había ajustado durante más de una década. Algunos reclusos dependen de las raras visitas familiares para recibir alimentos adicionales. Número 13. Bielorrusia es el único país de Europa que todavía aplica la pena de muerte, y los reclusos en el corredor de la muerte viven en una incertidumbre constante sobre su destino final. A los prisioneros nunca se les informa con antelación de la fecha de su ejecución, y cuando ésta se produce, el suceso se trata como un secreto de Estado. Se estima que desde que Bielorrusia obtuvo su independencia en 1991, se han llevado a cabo más de 300 ejecuciones. La mayoría de las personas condenadas a muerte son condenadas por homicidio agravado y están detenidas en las unidades de alta seguridad del Centro de Detención Preventiva 1. Esta instalación se encuentra en un castillo del siglo XIX parcialmente derrumbado en el centro de Minsk, donde el acceso para activistas y periodistas está severamente restringido. Según un ex empleado de la prisión, a los reclusos no se les permite sentarse o acostarse en sus camas fuera de las horas de sueño designadas. En cambio, se ven obligados a caminar en círculos dentro de sus celdas. A menudo se ignora su derecho a enviar y recibir cartas, y las visitas están muy restringidas. Aparte de los abogados, solo se le permite la visita al mes de los familiares cercanos. Las ejecuciones se llevan a cabo en una sala especial a la que solo puede acceder el personal autorizado. A los prisioneros se les vendan los ojos antes de ser llevados a este lugar. A menudo las familias no son informadas hasta semanas o meses después, generalmente cuando reciben una caja que contiene las pertenencias personales del recluso. Los cuerpos nunca se devuelven a las familias y la ubicación de los lugares de entierro sigue siendo un estricto secreto de Estado. Número 12. El gobierno iraquí ha aumentado drásticamente la escala y la velocidad de las ejecuciones ilegales en 2024. En enero, Human Rights Watch informó que al menos 150 presos de la prisión central de Nasiriyat estaban a punto de ser ejecutados sin previo aviso. Se estima que alrededor de 8.000 personas se encuentran actualmente en el corredor de la muerte en Irak. El gobierno no publica estadísticas oficiales de ejecuciones y ha rechazado múltiples solicitudes de transparencia. Un pariente de un recluso ejecutado declaró que en el certificado de defunción figuraba la ejecución como causa de la muerte, pero que no había signos visibles en el cuerpo que lo respaldaran. Esto generó dudas sobre la verdadera naturaleza de estas muertes. Semanas después del funeral, hombres armados de las fuerzas de seguridad del Estado iraquí fueron vistos vigilando la tumba, hostigando a sus familiares. La familia sospecha que esto fue un esfuerzo para evitar que exhumaran el cuerpo para una autopsia independiente, ya que no se proporcionaron registros oficiales de la autopsia. Número 11. Singapur aplica la pena de muerte para un número limitado de delitos, principalmente el asesinato premeditado y el tráfico de drogas a gran escala. El gobierno hace hincapié en que la pena capital se aplica con moderación y solo para los delitos más graves. Entre 1991 y 2004, más de 400 prisioneros fueron ejecutados en Singapur, por lo que le dio a la ciudad-estado una de las tasas de ejecución per cápita más alta del mundo durante ese periodo. En Singapur, la pena de muerte es obligatoria para las personas condenadas por traficar cantidades específicas de sustancias reguladas. El método de ejecución estándar es el ahorcamiento, que se lleva a cabo en la prisión de Shanghai. Estas ejecuciones suelen tener lugar a primera hora de la mañana de los viernes. Los protocolos exactos con respecto a las visitas finales, las últimas comidas o los procedimientos previos a la ejecución no se divulgan públicamente. En marzo de 2022, había 62 reclusos condenados a muerte en Singapur. Según la ley de Singapur, una persona debe tener al menos 18 años en el momento del delito para ser elegible para la pena de muerte en el país. Número 10. La ley japonesa exige que el ministro de Justicia apruebe y programe una ejecución dentro de los 6 meses posteriores a la sentencia de muerte definitiva. Sin embargo, en realidad los presos pasan una media de 15 años en el corredor de la muerte, mientras sus casos se someten a nuevas revisiones. En 2023, 106 reclusos estaban a la espera de ser ejecutados y 3 presos murieron bajo custodia ese año.
La ejecución más reciente en Japón tuvo lugar el 26 de julio de 2022, cuando Tomohiro Kato fue ahorcado por matar a 7 personas durante el ataque en 2008 en Tokio. Japón aplica un estricto secreto en torno a sus procedimientos de ejecución. Los presos condenados a muerte están recluidos en régimen de aislamiento bajo vigilancia las 24 horas del día, 7 días de la semana. Los reclusos son informados solo 1 hora antes de la ejecución, lo que significa que sus familias y abogados no son notificados hasta después que la ejecución haya tenido lugar. Número 9. En Tailandia, los delitos relacionados con las drogas se castigan con la muerte, y las mujeres condenadas a muerte son condenadas de manera desproporcionada por estos delitos. El hacinamiento y los limitados recursos en las cárceles tailandesas contribuyen a las duras condiciones de detención. A diferencia de la población carcelaria general, los condenados a muerte están excluidos de los programas de trabajo y de los servicios de rehabilitación. En marzo de 2018 había 510 presos condenados a muerte, de los cuales más de la mitad habían sido condenados por delitos relacionados con las drogas. Históricamente, las ejecuciones en Tailandia se llevaban a cabo mediante pelotones de fusilamiento, pero en octubre de 2003 el país cambió a la inyección letal como único método de ejecución. Las prisiones tailandesas están notoriamente superpobladas y carecen de personal, lo que lleva a condiciones de vida deficientes. Hay poca documentación pública sobre los últimos momentos de los condenados a muerte, incluidas las llamadas telefónicas, las visitas, las comidas o los testigos en las ejecuciones. La legislación tailandesa permite a los presos presentar una petición de clemencia real en un plazo de 60 días a partir de la condena a muerte dictada por el Tribunal Supremo. El rey dispone de tiempo ilimitado para deliberar sobre estas solicitudes, posponiendo en la práctica las ejecuciones durante este periodo. No hay información pública sobre los requisitos de edad para aplicar la pena de muerte en Tailandia. Número 8. Pakistán tiene uno de los sistemas de pena de muerte más estrictos del mundo, ya que representa el 26% de la población mundial condenada a muerte. En 2024 hay 6.161 presos en el corredor de la muerte, lo que supone un aumento con respecto a los 6.039 de 2023. Desde 2004, Pakistán ha dictado al menos 4.500 condenas de muerte, con una media de 1 por día. Aunque no se han llevado a cabo ejecuciones desde diciembre de 2019, Pakistán sigue siendo uno de los mayores usuarios de la pena capital, con más de 31 delitos castigados con la pena de muerte. Debido al hacinamiento, los presos de algunas instalaciones están hacinados en celdas de menos de 8 metros cuadrados, lo que provoca una alta incidencia de enfermedades como tuberculosis, la sarna y los trastornos gastrointestinales. Los condenados a muerte son trasladados diariamente a nuevas celdas y se les mantiene bajo vigilancia constante. Se les permite 1 hora fuera de su celda al día, durante la cual deben permanecer encadenados. Las opciones de actividades son limitadas, aunque a algunos reclusos se les permite obtener títulos educativos. Aquellos con sentencias de muerte confirmadas por la Corte Suprema solo pueden interactuar con otros a través de las rejas de sus celdas. Las visitas familiares y legales se realizan bajo estricta supervisión, lo que compromete la confidencialidad y la privacidad. El tiempo medio entre la sentencia y la ejecución es de aproximadamente 11 años. Una vez ejecutado, el cuerpo es devuelto a la familia. Si no se reclama, se entierra en el cementerio de la prisión. Número 7. Yemen tiene una de las tasas de ejecución per cápita más alta del mundo. Las ejecuciones públicas son comunes. Bajo el control de los hutíes en el norte de Yemen, el número de condenas a muerte ha aumentado significativamente. En mayo de 2024, un tribunal dirigido por los hutíes condenó a muerte a 44 personas por su presunta colaboración con la coalición liderada por Arabia Saudita. Los detalles sobre las condiciones del corredor de la muerte y los momentos finales siguen estando poco documentados. La última ejecución oficial de un menor registrada en Yemen ocurrió el 21 de julio de 1993, cuando Nasser Munir Nasser al-Kirbi, de 13 años, y otras 3 personas fueron ejecutadas por delitos graves. Tras esta ejecución, el Parlamento de Yemen enmendó el Código Penal al año siguiente, prohibiendo la pena de muerte para las personas menores de 18 años en el momento de cometer el delito asignado. Número 6. La pena de muerte sigue siendo legal en Botsuana y se utiliza principalmente para el asesinato en circunstancias agravantes. Sin embargo, la Constitución de Botsuana garantiza el derecho a la vida, lo que lo convierte en el único país de África Meridional que sigue practicando activamente la pena capital.
Un caso notable fue el de Mariette Bosch, una mujer sudafricana condenada a muerte en 1999 por asesinar a la esposa de su amante. Fue ejecutada 2 años después, convirtiéndose en la cuarta mujer ejecutada desde la independencia de Botswana en 1966 y una de las pocas mujeres blancas ejecutadas en África. Su ejecución se llevó a cabo en secreto y su familia no fue informada. También ha habido casos en que se ha ejecutado a presos sin el aviso a 24 horas exigido por la ley. En un caso, a la madre de un recluso y a su abogado se les negó el acceso a él el día antes de su ejecución. Solo se enteraron de su muerte a través de un anuncio radial. Posteriormente, el gobierno de Botswana se negó a devolver el cuerpo a la familia para su entierro final. Número 5. En Somalia, las ejecuciones legalmente autorizadas son llevadas a cabo por pelotones de fusilamiento. El país reconoce a Sharia y los tribunales islámicos junto con el derecho civil, que tiene la autoridad para ordenar ejecuciones por decapitación o lapidación. Desde principios del siglo XXI, las milicias no estatales también han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, a menudo sin aprobación oficial, en medio de la inestabilidad y el conflicto civil en curso. En agosto de 2024, las autoridades de Puntlandia, una región semiautónoma de Somalia, ejecutaron a 4 niños. Fueron acusados de cometer delitos cuando eran menores de 18 años y de estar presuntamente afiliados a un grupo armado opositor del gobierno. Estas ejecuciones se llevaron a cabo a pesar de que Somalia era signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que hace que este caso sea profundamente preocupante. Número 4. En los Emiratos Árabes Unidos, EAU, varios delitos se castigan con la muerte, siendo el pelotón de fusilamiento el único método de ejecución permitido en el país. El ordenamiento jurídico de los Emiratos Árabes Unidos aplica la pena de muerte por delitos graves, entre ellos asesinato, terrorismo, espionaje y otros delitos graves que amenacen la seguridad nacional. Tanto ciudadanos extranjeros como residentes de los Emiratos Árabes Unidos han sido ejecutados por diversos delitos. A partir de 2023, la última ejecución conocida en los Emiratos Árabes Unidos tuvo lugar en el año 2017. Los aspectos clave del proceso legal en los Emiratos Árabes Unidos incluyen: las confesiones a menudo se obtienen sin la presencia de un abogado, no existe un sistema de fianza para delitos graves, los juicios con jurado no existen en el marco legal de los Emiratos Árabes. Número 3. En la India, la mayoría de las condenas a muerte se conmutan por cadena perpetua durante el proceso judicial, que puede durar varios años debido a los largos procedimientos judiciales. Los limitados recursos para alimentación, higiene y atención médica contribuyen a las duras condiciones carcelarias. La ubicación remota de las prisiones, los altos costos de transporte y las dificultades financieras a menudo dificultan que las familias visiten a los reclusos, lo que lleva a un contacto familiar poco frecuente o imposible. Entre 2019 y 2020, el número de condenas a muerte disminuyó de 103 a 77. En 2018, los tribunales inferiores dictaron 162 condenas a muerte, la cifra más alta en 19 años. Si bien la ley prohíbe la ejecución de menores, más tarde se reveló que 18 reclusos condenados en 2016 eran menores de edad en el momento de cometer sus delitos, un problema común debido a la falta de documentación oficial. Muchos presos condenados a muerte están recluidos en régimen de aislamiento dentro de barrancones de la muerte especiales. Los reclusos informan que solo se les permite circular libremente entre 3 y 12 horas al día, dependiendo de la prisión. Un prisionero declaró que a su llegada el jefe de guardias le mostró la horca. Otro informó haber visto una foto de la horca en el teléfono de un guardia de la prisión. En una práctica particularmente inquietante, algunos guardias han pedido a los reclusos que los designen como verdugos en su última voluntad, una tarea que, según se informa, se paga alrededor de $270 por cada ejecución. Número 2. En Vietnam, las ejecuciones fueron llevadas a cabo históricamente por 7 oficiales de policía mientras los prisioneros tenían los ojos vendados y atados a estacas. Sin embargo, en noviembre de 2011, este método fue reemplazado por la inyección letal. El 1 de julio de 2016, Vietnam abolió la pena de muerte para 7 delitos específicos, entre ellos desobedecer órdenes y dañar proyectos de seguridad nacional. Sin embargo, existen excepciones: las personas de 75 años o más y los funcionarios condenados que devuelvan ganancias ilegales pueden estar exentos de la ejecución. La pena de muerte no se aplica a los menores de edad,
las mujeres embarazadas o las mujeres que cuidan a niños menores de 36 meses en el momento del delito o del juicio. En su lugar, su sentencia se conmuta por una cadena perpetua. Entre el 6 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016, Vietnam ejecutó a 429 personas. Entre julio de 2011 y julio de 2016, 1.134 personas fueron condenadas a muerte. Sin embargo, se desconoce el número actual de condenados a muerte. Número 1. El ascenso de Kim Jong-un como líder supremo de Corea del Norte tras la muerte de su padre Kim Jong-il en diciembre de 2011 no mejoró las graves violaciones de los derechos humanos dentro del país. Corea del Norte viola sistemáticamente los derechos de los ciudadanos y el gobierno prohíbe oposición política organizada, prensa libre, sociedad civil, libertad religiosa. Las detenciones arbitrarias, las detenciones sin juicios justos y la tortura de presos son generalizadas. Corea del Norte también aplica castigos colectivos, lo que resulta en que cientos de miles de personas sean esclavizadas en campos de trabajo. El régimen lleva a cabo regularmente ejecuciones públicas por delitos como robar la propiedad del Estado, acaparamiento de alimentos y otros delitos llamados antisocialistas. El Código Penal de Corea del Norte prescribe la pena de muerte para delitos amplios, incluidos delitos contra el Estado y delitos contra el pueblo. Estas definiciones vagas permiten abusos generalizados. Una enmienda de 2007 amplió la pena de muerte a muchos delitos no violentos, como el fraude y también el contrabando. Los testimonios recopilados por Human Rights Watch en 2012 revelaron ejecuciones impactantes por delitos aparentemente menores, tales como robo de alambre metálico, quitar el vidrio de un retrato de Kim Jong-il. Además, se han ejecutado a personas por el simple hecho de ayudar a otras a escapar a través de la frontera entre Corea del Norte y China. ¿Alguna vez querrías ver una instalación del Corredor de la Muerte desde adentro? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.